¿Sabías que los almogávares lucharon tanto por la gloria como por la devastación? ¿Qué los hizo tan temidos y respetados a la vez? Bienvenidos a Historia y Mitología. Hoy nos adentraremos en una de las facetas más fascinantes y controversiales de la Edad Media: los almogávares. Su historia está llena de luces y sombras, y en este video nos preguntaremos: ¿fueron los almogávares héroes o villanos? ¿Fueron los guerreros más temidos de la historia o los villanos más despiadados? Descubre a lo largo de este vídeo la verdad oculta que nunca te contaron. Para entender quiénes fueron los almogávares, debemos situarnos en la península ibérica durante la Edad Media. Los almogávares surgieron en la frontera entre los reinos cristianos y el territorio musulmán de Al-Ándalus, en un contexto de constante conflicto y guerra de fronteras. Su origen se remonta al siglo XIII, y su nombre proviene del árabe al-Mugawir, que significa el que hace incursiones. Eran mercenarios, soldados libres, cuyo principal objetivo era el saqueo y la obtención de botines, pero también luchaban al servicio de reyes y nobles cuando la paga era buena. Algunos los ven como héroes, otros como villanos. Pero ¿qué hay de verdad en las leyendas de los almogávares? Estos guerreros destacaban por su ferocidad y su estilo de combate. A diferencia de los caballeros medievales, los almogávares combatían a pie, ligeros de equipaje, con ropas sencillas y armados con lanzas, espadas cortas y dagas. Además, llevaban consigo una bolsa de pedernales que usaban tanto para encender fuegos como para lanzar contra sus enemigos al inicio de la batalla, generando confusión y daño. Su táctica era sorprender y desorientar al enemigo, atacar con rapidez y retirarse antes de que pudieran reaccionar. Esta forma de combate, ágil y brutal, les convirtió en un recurso invaluable para los monarcas cristianos en la guerra contra los musulmanes. Pero la historia de los almogávares no se limita a la península ibérica. Su momento de mayor gloria y también de mayor infamia llegaría a principios del siglo XIV, cuando se convirtieron en los protagonistas de una de las campañas militares más extraordinarias de la época, la Gran Compañía Catalana. Crees conocer a los héroes y villanos de la historia, pero la verdad sobre los almogávares podría sorprenderte. Después de la Guerra de Sicilia, en la que habían participado al servicio de la Corona de Aragón, los almogávares se encontraron sin una causa ni un empleador que les pagara por sus servicios. Entonces, recibieron una oferta que cambiaría sus destinos. El emperador bizantino Andrónico II los contrató para combatir a los turcos que amenazaban su imperio. Y así, en el año 1304, liderados por Roger de Flor, un caballero templario renegado, los almogávares cruzaron el Mediterráneo y desembarcaron en Constantinopla. Lo que siguió fue una campaña de conquistas y victorias casi ininterrumpidas contra los turcos. Los almogávares, con su habitual brutalidad, arrasaron con los enemigos del Imperio bizantino, ganándose una temible reputación en todo el Mediterráneo oriental. Sus victorias eran celebradas, pero también comenzaron a surgir tensiones con los bizantinos, especialmente debido a su insubordinación y al pillaje indiscriminado, incluso en territorio aliado. El punto de ruptura llegó cuando Roger de Flor fue asesinado en el año 1305, por orden del emperador bizantino, quien temía el poder y la influencia que los almogávares estaban acumulando. La respuesta de los almogávares no se hizo esperar. Lo que siguió fue una venganza conocida como la venganza catalana. Durante años, los almogávares devastaron Grecia, saqueando ciudades y pueblos, arrasando con todo a su paso y creando un reino de terror en tierras bizantinas. En este punto de la historia surge nuestra gran pregunta: ¿fueron los almogávares héroes o villanos? Desde la perspectiva de sus contemporáneos, la respuesta es compleja y depende de quién la cuente. Para los reinos cristianos de la península ibérica, los almogávares eran héroes valientes, que habían llevado la guerra a tierras lejanas y combatido con éxito a los enemigos de la cristiandad. Su fama como guerreros invencibles les precedía, y muchos cronistas de la época los describen como ejemplos de la fuerza y la bravura de los pueblos cristianos. Sin embargo, para los bizantinos y los pueblos que sufrieron su furia, los almogávares fueron destructores despiadados, más parecidos a una plaga que a un ejército regular. Su brutalidad no conocía límites, y no respetaban fronteras ni alianzas. A su paso, dejaron un rastro de destrucción y muerte que marcaría a la región por décadas.
Esta faceta oscura de los almogávares fue recogida por cronistas griegos, quienes los describen como bárbaros sin honor ni piedad. Más allá de las crónicas y los juicios morales, lo cierto es que los almogávares fueron un reflejo de su tiempo. Un tiempo de guerra constante, de fronteras inestables y de lealtades cambiantes. Eran producto de una sociedad que glorificaba la guerra y el saqueo como medios legítimos de subsistencia y de ascenso social. En ese contexto, los almogávares no eran ni más ni menos que lo que las circunstancias demandaban de ellos. Su legado, sin embargo, va más allá de las tierras que saquearon y de las batallas que ganaron o perdieron. Los almogávares representan una figura ambigua en la historia, un recordatorio de que los conceptos de héroe y villano a menudo dependen del lado del que se mire. En muchos sentidos, ellos encarnan las contradicciones de una época en la que la violencia y el valor se entrelazaban de manera inseparable. Con el tiempo, la imagen de los almogávares ha sido reinterpretada en diversas ocasiones. En la literatura y la cultura popular, a menudo se les ha idealizado como símbolos de una libertad indómita, de la lucha contra la opresión y del espíritu de resistencia. Su historia ha inspirado novelas, películas y leyendas que resaltan sus hazañas y su carácter indomable. Pero también es importante recordar que detrás de esos relatos épicos había hombres reales, que vivían y morían en un mundo donde la guerra era una constante y donde el poder se conquistaba a sangre y fuego. Los almogávares, en última instancia, fueron seres humanos con sus propias motivaciones, virtudes y defectos. Ni completamente héroes, ni completamente villanos, sino algo mucho más complejo y humano. Así que, ¿cuál es el veredicto? La respuesta, como siempre en la historia, no es sencilla. Los almogávares son una muestra de que las figuras históricas no pueden ser reducidas a etiquetas simples. Fueron guerreros temibles y saqueadores implacables, sí, pero también fueron producto de un mundo en el que la guerra era el pan de cada día y donde la supervivencia dependía a menudo de la espada. Al final, la historia de los almogávares nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra y el poder, y sobre cómo las líneas entre el bien y el mal se difuminan en los relatos del pasado. Los almogávares, con toda su gloria y su oscuridad, nos recuerdan que la historia no es blanco y negro, sino un mosaico de matices y perspectivas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que los almogávares fueron héroes o villanos? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este video. Nos vemos en el próximo episodio de Historia y Mitología.